buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gustazo estar en esta nueva reunión, en esta mesa de buena conversación, en su capsulita de temas urbanos y de Ciudad Viva. Como siempre, ya estamos aquí muy mal acostumbrados, tenemos invitados de lujo, pero particularmente hoy para mí es un honor muy grande y un privilegio tener a mi lado a César Pepino Barrientos. Me imagino que más de alguna vez lo habrán escuchado y hoy tengo el gustazo de volverlo a ver y el gustazo también de aprender un poquito de su cortita experiencia en temas, esos temas que para mí son vitales, que es el equilibrio entre lo urbano y lo ambiental. Así que bienvenido, mi querido Pepino. Gracias por darme el privilegio de estar junto a ti. Pues el privilegio es mío, porque realmente a estas alturas los altos vuelos que tú has tenido y tu participación tan activa en estos temas, ¿verdad? Y en la municipalidad, sí, además de tu vida anterior, me hace sentir también a mí muy privilegiado. Gracias, gracias. No, la verdad es que con Pepino hemos sido compañeros de muchas trincheras y como decía yo, aprender de su visión, su experiencia. Efectivamente es un filósofo, comentábamos, ¿qué es lo que necesitamos? Reflexionar sobre cómo son las cosas, cómo normalmente asumimos que son, pero ¿por qué? Y cuando ese espíritu tan despierto se refleja en una trayectoria, en un conocimiento y en la posibilidad entonces de conversar con Pepino, la verdad es un privilegio, así que no dejen de ver este programa porque pues de eso se trata, de aprender muchísimo y porque además Pepino tiene una historia que tiene que ver con bueno, la ingeniería y todo el asunto, pero que en el fondo también lleva a que sea uno de los pioneros en los temas ambientales. Cuéntanos un poquito de tu formación, de tu historia, que además, en algún minuto de su historia de vida, fue candidato a la alcaldía. Así que démosle viaje a esa historia. Empecemos por eso. Sí, me parece. Candidato a la alcaldía, sí, bueno, la verdad es que vale la pena comenzar diciendo que era el Partido Verde, Imagínate, que recién acababa de comenzar en sus actividades y decidimos pues participar a sabiendas de que ganar de la noche a la mañana la alcaldía y ya no digamos la presidencia era una cosa muy difícil, pero eso sí, figurar en política desde la óptica medioambiental era muy importante y entonces decidimos participar algunos. A mí me tuvieron que retorcer el brazo porque la verdad es que no estaba yo tan... Se me hace conocida esa historia. Y en todo caso, pues lo digo porque lo que se pretendía era pues meter un par de diputados, algo así, ¿verdad? En aquel entonces y eventualmente pues darnos a conocer con esa nueva óptica, ¿verdad? Llamémosle socioambiental. Y en todo caso, pues yo recuerdo hasta la anécdota de que mi suegra decía que mi contrincante era más guapo y lo más seguro es que votó por él. Yo no sé de dónde sacó eso, nada menos que García Galón, a quien yo aprecio mucho, por supuesto. Y en todo caso metimos un diputado. Paso a paso. Sí, que al mes siguiente se pasó al FRG, por supuesto, ¿verdad? Bueno, así es la vida de la política. en nuestra memoria. Bueno, no, miren, la verdad es que este servidor pues tuvo la oportunidad de estudiar ya un poco mayor, casi a los 40 años, ahí sacamos una maestría, luego una posmaestría, que era el inicio de un doctorado en Suiza, que pretendimos terminar en México después, sobre ingeniería ambiental y la anterior en ingeniería sanitaria, siendo que nosotros habíamos sido ingenieros civiles, más bien encargados de aspectos hídricos. Yo estudié hidrología previamente en España y cosas por el estilo porque trabajaba en proyectos de riego. En todo caso, esa trayectoria de cambiar de una, dijéramos, de una forma de ver la profesión ingenieril es muy importante, siendo que la última, la de la ingeniería ambiental, siento que fui el primer ingeniero ambiental en Guatemala. Exacto, no sé por qué serán por los años. En todo caso, pues a mí me dio más que una especialidad, fue una apertura realmente para situar las ingenierías en general y la obra ingenieril en ese contexto, llamémosle ecológico, ¿verdad? Tanto de áreas intervenidas como de áreas naturales. Estamos hablando de la década de los 70
Y a mí me gustaría saber, porque si efectivamente esas políticas, esas ideas que se empezaban a hablar ya en el mundo, porque las ciudades empezaban a crecer y particularmente nuestra ciudad ya se extendía de manera notoria, ¿verdad? Posiblemente saliendo de los límites tradicionalmente urbanos donde la ciudad nació. ¿Y qué se hablaba entonces en el tema ambiental? Porque de haber empezado con estas políticas, con esta incluso cultura, ¿no? Ciudadana, posiblemente la crisis ambiental que vivimos hoy no existiría o al menos estaría adecuadamente manejada, ¿no? Pues en ese sentido habrá que mencionar tal vez la administración municipal un tanto improvisada del ingeniero José Angelí, que fue nombrado precisamente como intendente, como alcalde, ¿no? Siendo que al parecer él había ganado las elecciones en el año 82. Ya. Pero por uno de tantos fraudes. Exactamente, por aquellos días, entonces no se la dieron a él. Pero en ese sentido, él logró, pues lo nombraron y él siempre había trabajado muy cerca nada menos que de Aguilar Batres, el urbanismo. El gran urbanista. Sí, que fue nuestro catedrático en la Facultad de Ingeniería. Y él pues tenía muchas ideas sobre precisamente los aspectos urbanos, José Ángel. Claro. Y en todo caso, siendo ingeniero, pero era muy culto, pues tenía arte, en fin, filósofo sí, y un poco además de político. La ¿verdad? herencia de Meme Colón, ¿verdad? Que efectivamente empezó a tener esa política cercana al poder local, realmente cercano a la gente, con esa visión en que la educación, la cultura y el medio ambiente estaban siempre presentes. Así es, y precisamente él estuvo trabajando con Meme. Hay mucho que contar al respecto, pero por de pronto dejémoslo ahí. Él sí tenía una visión que incluía el elemento ambiental, al punto de, por ejemplo, a él se le ocurrió la salvación del lago de Amatitlán. Ya en aquella época que no estaba en la crisis ambiental actual. Bueno, en todo caso, imagínense ustedes, él decía la salvación del lago de Amatitlán, pero ¿por qué Amatitlán si él era alcalde de la capital? Pues porque el influjo de la capital es el que impacta. Es el que verdaderamente impacta, y además de los otros municipios que conforman el área metropolitana de la vertiente pacífica, o sea, del sur, ¿verdad? Correcto. Afectan directamente el lago. Y ahí es donde, claro, entra todas las, dijéramos, las gestiones, yo diría, la falta de gestión ambiental en las municipalidades de aquel entonces y que aún prevalecen desgraciadamente en el país, ¿verdad? Claro, podemos ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Eso esperamos. Y hay algunas personas connotadas que, por supuesto, toman en cuenta estas cosas y más. Igual hay una tarea pendiente, claro, ¿no? Claro, y claro. Con una presión de urgencia. Así es. Cuéntame qué pasos deberíamos seguir para poder echar a andar todo aquello que quedó hace más de 30, 40 años atrás en el tintero y que hoy pues ya deja de ser un plan, ya es un plan de emergencia para tratar de salvar el medio ambiente y reencauzar el desarrollo urbano de esta ciudad. Así es. Mira, yo lo que pues preparé en mi mente y medio apunté, ¿no? Eran más o menos unos 5 proyectos, dijéramos, que tuvimos. Buenísimo. En ese sentido. Estoy hablando del año 83, 84, 85, cuando de repente se cortó todo aquello y muchos se quedaron en el aire. Pero yo titulaba esta intervención algo así como proyectos socioambientales pendientes a 2026, 2025 para la ciudad de Guatemala. Exacto. Pendientes, pero que los visualizamos muy modestamente en los años 80 y que se vieron totalmente, como quien dice, postergados. Algunos sí se retomaron. Por ejemplo, hablo del cinturón ecológico metropolitano, que fue nuestra ideota. Es decir, una idea grande. Enorme, porque además es lo que da la característica particular de esta ciudad, ¿no? Ese cinturón ecológico conformado principalmente por los barrancos. Eso es. Y hay que pensar, pues, mi formación en ingeniería ambiental pues, comenzó en Suiza. Pues andábamos de vacaciones forzadas por allá y aprovechamos el tiempo para estudiar en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Y en todo caso, pues la visión suiza, imaginen ustedes, hay una parte universal pues de la ingeniería ambiental, pero luego habrá que hacer una adaptación al medio. Claro. Entonces, a la hora de aceptar, dijéramos, el reto de José Ángel de colaborar con él,
Pues lo primero que se me ocurrió era establecer una oficina, en este caso un programa de medio ambiente de la Municipalidad de Guatemala. Y eso fue, a mí me tocó ser el fundador y primer coordinador. Y de los primeros proyectos que se nos ocurrió, en mi caso, yo traía esa idea de que Guatemala necesitaba, la capital y sus entornos, necesitaba como quien dice, una atención especial por eso de los barrancos. Exacto. Por un lado, tanta área verde que, como quien dice, nos brinda un microclima aceptable, en fin, y luego permite también, de alguna manera, respirar aire más puro. Es nuestro pulmón, es lo que nos va quedando realmente. Vaya. Sin embargo, pues la tendencia y la necesidad de los guatemaltecos en toda esa migración desordenada, después del terremoto y todo aquello, ¿no? Puso una serie de asentamientos en los bordes de los barrancos. Y precisamente la idea principal era, de alguna manera, con un proyecto que englobara todo esto, ¿no? Tratara de darle atención a varios elementos que yo le llamo de atención socioambiental. Y tal vez el primero que se nos ocurrió, que era parte de mi tesis doctoral, dicho sea de paso, que yo empecé en México. Imagínate. Y la idea era hacer un manejo socioambiental, pues manejo ambiental comunitario. Y en este caso poner a la misma gente a manejar su entorno. Y se nos ocurrió hacer un proyecto inicialmente para unas 10,000 personas, que incluía Alameda Norte, que después se volvió algo especial, y Alameda 2. Ajá. Pero resulta que la parte de los residuos sólidos, valga esto entre paréntesis, en Alameda 2 había acceso a vehículos, camiones. Y en todo caso, en Alameda Norte no, eran caminos peatonales. Entonces, en barrancos. Sí, todo a orillas de los barrancos, ¿verdad? Pero habían 25 asentamientos, por lo menos, análogos post-terremoto. Entonces, precisamente, dentro dijéramos, de la globalización del espacio que era el Cinturón Ecológico Metropolitano, pensamos comenzar a hacer proyectos en toda la periferia, a orillas de los barrancos, con esta gente que era del campo, en fin, que había llegado por el terremoto, tuvieron muchos problemas en el interior con sus casas de adobe, todo aquello que sucedió. Y entonces programamos esto para unas 250,000 personas aproximadamente. Es decir, un proyecto modelo para luego ampliarlo. Fantástico, esa es la visión. Y cuando hablamos de plan socioambiental, digamos, la parte social tiene que ver con la integración de la comunidad en la construcción del proyecto, y que evidentemente eso de alguna manera tendría que reflejarse en la mejora de las condiciones de vida de esa comunidad. Exactamente. Y la idea era esta. Ellos llegaron a la municipalidad, los de este barrio. Esto es zona 18, Zona 18, ¿no? así es. Llegaron a la municipalidad a decir que les quitaran un basurero que tenían prácticamente dentro de las casas, o casi, en un recodo de la cabecera de Cuenca pequeña. Y nosotros nos agarramos de eso para decirles, bueno, está bien, pero si ustedes se encargan de manejar esto. Y se trata de manejar sus basuras, sí. Claro, es que eso es interesantísimo, porque ¿qué haría ahora? Digamos, si la municipalidad le pone atención a una solicitud ciudadana, retira la basura y chao, y después vuelve a aparecer, y es el círculo vicioso en el que estamos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, si es que se da. Y si están ya adentrado en el barranco, al río. ¿cómo hacen al río? Terrible, es lo que tenemos. No suben, en fin. Imaginemos entonces, el entorno era representativo de muchos lugares de la capital. Es decir, el 42% se podía del área replicar con... Sí, llamémosle de barrancos, ¿verdad? Sí. Y en todo caso, ellos asumieron el asunto y hicieron una precooperativa para manejar su entorno. ¿Y qué era entonces? Decía, desechos sólidos, desechos líquidos. Es decir, era una planta de tratamiento que tenía, dijéramos, generación de biogás. Y luego tenía... Imagínate en esos años, lo que ahora se ve así como la gran innovación. Lagunaje, es decir, 3 lagunas en serie que comienzan por bacterias anaerobias, luego aerobias, y luego piscicultura, y luego riego, y uso del compost. Wow. En fin, alguien dijo que era la isla de la maravilla, ¿verdad? Totalmente. Nada menos que mi amigo Álvaro Arzú. ¿Ah, sí? Dijo que a mí me tocó enseñarle el proyecto
meses después, cuando él ya estaba ¿En la alcaldía o en la presidencia? alcaldía. Y se quedó bien, grande esta cosa, dijo. Y en fin, después supe que dijo que solo faltaba Tatú, el enanito para la isla de la fantasía, el barranco de la fantasía. Pero no, ahí está Pepino, que más o menos le da la talla. Y en todo caso, es interesante ahora que menciono a Álvaro, pues yo lo aprecio hasta la fecha. Supe que un poco antes de desaparecer, dijo que Pepino tenía razón, porque él ya pensaba en verde y él solo en gris. Yo agradezco esas palabras porque al fin y al cabo, aunque sí, 40 años después, de todas maneras... Es un reconocimiento, lástima que no tuvo la visión o no hay que culpar a nadie, ¿verdad? No todos tuvieron la suerte de verse expuesto a este nuevo campo, ¿no? En aquel entonces, era bastante novedoso, sí, en nuestro medio. Pues la cosa es que se hizo ese proyecto con dinero de la municipalidad, pero... Mano de obra de la comunidad. Sí. Sí, por supuesto, y ellos lo manejaron. Y supervisados técnicamente por el equipo municipal. Al inicio, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en el poder, después fue abandonado totalmente. Ese es el tema. Y duró 20 años en manos de la comunidad. Imagínate, es notable. A eso me refiero, ¿verdad? Sí. Y ellos lograron manejarlo, como quien dice, 2, 3 familias encargadas, luego... como usaba, basado en el compostaje como un elemento importante que después lo podemos retomar, pues ellos vendían el compost y los... Era hasta financieramente sostenible. Sí, así se mantuvieron. Y el reciclaje ya se empezaba Precisamente lo que quiero decir, que claro, hay que pensar en las categorías, ¿verdad? Es decir, los niveles sociales y qué porcentaje de elementos de material reciclable pueden tener en estos barrios, ¿verdad? Comparado con los barrios opulentos y no digamos con las ciudades de otros países como Suiza, donde a mí me tocó estudiar, ¿verdad? Claro. Es interesante decir que la gente, los que se encargaron, lograron mantenerse por la venta del compost, que era, como quien dice, 2 veces lo que ellos lograban por objetos recuperables. Mira, era lo orgánico lo que más... Sí, y es de lo más impactante, aunque no se hable de él, ¿verdad? Porque casi solo lo que flota se ve. Claro. Pero toda la contaminación por material orgánico, dicho sea de paso, biodegradable. Porque nadie piensa que el plástico es orgánico. ¿O no? ¿De dónde viene? De las bacterias que se acumularon en los mares y luego se volvió petróleo y no sé cuánto, pero todos, por eso yo siempre digo orgánico, biodegradable, ¿verdad? Ajá. Pero se separan las categorías. Claro, el otro no es biodegradable, es inerte, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces el manejo de esto, ellos lo aprendieron y lo hicieron. Y luego tenían cultivos ellos mismos, un bosque energético que se llamó, pero la verdad es que se volvió un bosque recreativo, sembrado por ellos y mantenido por ellos y defendido por ellos, dicho sea de paso. Me imagino esas escenas, esas imágenes y me da una emoción, una ilusión, porque todavía estamos a tiempo de poder implementarlo. Pues hay más gente en los barrancos, pero se puede, ¿verdad? En todo caso, es interesante porque quien se interesó, fue el BID, el Banco Interamericano. Vinieron 5 misiones a ver el proyecto y se encantaron. Al punto que ofrecieron 8 millones no reembolsables para hacer los 25 proyectos en aquel entonces. No es cuento. Así fue, ¿verdad? Claro, cuando hubo cambio administrativo, desapareció. Y ya no hubo interés de la municipalidad para adquirir esto y realizar estos proyectos. En todo caso, así como eso, hubo, dijéramos, otros proyectos. Por ejemplo, estuvimos en Francia, aprovechando el francés que habíamos aprendido un poco gruesamente en la Suiza francesa, ¿verdad? Y fuimos al CNCF, que es el chemin de fer, que quiere decir las líneas férreas nacionales de Francia, ¿sí? Para ver el metro ligero, los metros ligeros que ellos tenían en distintas ciudades ya, no solo en París, sino en todo el país. Metro ligero le llaman a un tren eléctrico de 2 carritos, 100 personas, ¿verdad? Así, claro. Que, como quien dice, no conlleva un gasto demasiado grande comparado con los metros convencionales. Y por otro lado, pues ellos vinieron a visitar Guatemala, se platicó, había anuencia del Ejecutivo para realizar el proyecto, porque era un proyecto pues, de una envergadura mayor, ¿verdad? Claro. Pero estábamos pensando precisamente en 2 líneas,
sobre la línea férrea, perdón, sí, lo que es el mismo proyecto que hoy se conoce como el Metroriel. Sí, imaginemos, pero habíamos pensado en otra línea que se cubría las primeras, dijéramos, las primeras líneas, era una que venía de Misco por la Roosevelt, en el camellón para hacer amplio, el crucero. el camellón camiones grande que tienen ellos ahí, el camellón le llamamos nosotros a ese arriate, ¿verdad? Y luego, pues cuando llegaba al Trébol tenía que volverse un pedazo, si era subterráneo, para accesar la estación del ferrocarril, que por supuesto conectaba con la otra vía larga que estaba a disposición, por decirlo así, ¿verdad? De norte a sur. Sí, y en todo caso surgía regresando hacia el Parque Morazán, en zona 2, ¿sí? Y de ahí surgía en el Boulevard Simeón Cañas hasta el Hipódromo del Norte. Era o sea, una... ciudad se ha pensado en este país. Y en todo no caso, se ha implementado. Y en todo caso, desde el tiempo de Meme, ¿verdad? Y luego claro. José Ángel andaba en esas ondas, ¿verdad? Y precisamente se llevó, avanzaron los arreglos, dijéramos, yo visité varias ciudades con otros personeros de la MUNI en París y luego en las ciudades de Francia, y estábamos a punto de realizarlo con esa anuencia del gobierno central, pero también cambio de administración. ¿Qué gobierno era el que estaba anuente? El presidente era el jefe de Estado. Ajá, no, pero acá era ¿en qué años? Era el 82, 83, 84 y 85. O sea, todavía eran las dictaduras militares. Sí, sí, con Ríos Montt a la cabeza en ese momento. Él muy anuente, dicho sea de paso, para que se realizaran estos proyectos, estas locuras de la gente de la MUNI. Y en todo caso, pues se vio detenido, ¿verdad? Ahora parece que están por hacer algo análogo con los... Claro, con lo que tú observas, que cada vez la ciudad es más compleja, más grande, más numerosa, más poblada, ¿verdad? Entonces cada vez el reto es mayor. Y se visualizaban en líneas que iban hasta Canalitos, dijéramos, siempre sobre la línea como una férrea, visión metropolitana. Y hasta lo que es ahora Centranorte, que se llama, ¿no? Todo en la línea férrea. Pero luego también había una línea pensada para todo lo que es el Boulevard Vista Hermosa. Ajá. Y todo confluyendo en la estación central del ferrocarril. ¿En el centro cívico? En el centro cívico. En fin, sueños, ¿no? Estaban casi por realizarse. Y en todo caso, esto estaba conectado en las estaciones con buses eléctricos en aquel entonces. Las rutas alimentadoras. Sí, lo que les llaman en inglés RTB o RBT, ¿verdad? BRT. Rapid Bus Transport. Perdón. Y en todo caso, eventualmente con líneas, con vías rápidas, ¿verdad? Correcto. Como tienen unas partecitas ahora. Pero en todo caso, había otro elemento. José Ángel en sus ideas, yo recuerdo, él decía, tenemos el periférico a la mitad. Habría que terminarlo eventualmente, aunque ya no era tan periférico. Claro, ya la ciudad se lo había comido un poquito. Bueno, había que ser uno más grande después. Pero en todo caso, él lo que decía es que habían caminos radiales, es decir, calles radiales, ¿no? Pero luego se topaban con una ciudad de calles angostas y todo eso, y con parqueo de los dos lados. Claro. Privilegiando siempre el automóvil, ¿no? Exacto, eso. Y él lo que comenzó a hacer, que se lo criticaron mucho, es hacer los parqueos subterráneos en los parques, para evitar los estacionamientos en las calles radiales. Y en todo caso, también lo criticaron porque el parque, ahí patinábamos los mayores, ahora... El Parque Central. El Parque Central. Sí. Pero él lo que pensaba que ahí tenía que haber una plaza para reuniones públicas. Sí, la presencia cívica del ciudadano. Y no un montón de jardincitos al estilo... francés trasnochado, y bueno, en fin, con todo respeto lo digo. Y en todo caso, imaginemos que así como eso, hubo otros proyectos que también, pues el de la salvación del lago de Amatitlán, que mencioné. Claro. Y claro, lo que había que hacer era, ¿qué? Nada menos que tratamientos de las aguas de las cabeceras de cuenca, principalmente el río Villalobos y un ramal que viene desde Santa Catarina a Pinula, que se juntan y son los que contaminan grandemente el lago. El lago. Sí. Le echan la culpa al vertedero de la zona 3, al vertedero del kilómetro 22, y ese no está en la cuenca del Villalobos. El de AMSA, el que acaban de cerrar, ¿no? Y que yo lo cito como un proyecto
modelo hasta 2012 o 13. Ahí se había aplicado el modelo de Alameda. Compostaje masivo, planta de preparación para el reciclaje, en fin, y relleno sanitario, llamemos vertedero controlado. En fin, ahí hubo bastantes cosas positivas que sirven de modelo y decir si se pudo en algún momento. Claro, claro. A mí me tocó trabajar en eso, el BID me contrató para supervisar unos proyectos. Y se nos está acabando el tiempo, pero quería preguntarte el tremendo problema del vertedero de la zona 3. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues precisamente en aquel entonces, ya eso no fue con los españoles, pero no con los franceses, fue con los españoles. Una licitación para tecnificar el vertedero de la zona 3, ¿sí? Sí. Con una planta de compostaje masiva, ¿sí? Y una técnica adecuada para el manejo, a sabiendas de que era transitorio para luego buscar otro sitio más adelante. Tenemos que sacarlo, sí o sí. Y se la ganaron los españoles y todo eso, pero hubo un lío entre las compañías internacionales y no sé qué, y total se vino al suelo el asunto por esos problemas que habían, que ahora le llaman corrupción y no sé qué, ¿verdad? En los altos niveles. Ajá, ok. Pero estuvo a punto de realizarse un relleno sanitario adecuado, dijéramos. Sí. Con una ventaja y desventaja a la vez, que está en el centro Claro, es que eso es lo tremendo, ¿no? Con una centralidad urbana. Sí, ahora, evitando los malos olores con el compostaje y todo aquello, aprovechando el compost remanente de años de almacenamiento ahí, ¿verdad? Para generar energía eléctrica, que ya se está haciendo ahora, hace poco. En fin, me refiero a que habían formas de manejarlo adecuadamente y que no era fácil moverlo del lugar. No se puede, la gente, not in my backyard. No quieren en el traspatio los de Palencia, los de no sé dónde, claro, los de las guacamayas. Y entonces había líos en contra porque estuvimos investigando eso, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que hay que hacer la lucha y eventualmente, pero luego transitoriamente se pueden hacer cosas. En el mismo vertedero del kilómetro 22, a mí me tocó plantear un proyecto transitorio para 3 a 5 años. Estoy hablando del año 14 al 19. Bien hecho, en fin. 7 hectáreas los pudimos cerrar técnicamente y todo lo demás, ¿sí? Y era un ejemplo. Pero ¿qué pasa? No, para eso, mientras se hacían los estudios y se otro relleno, fuera. Bueno, son retos enormes. Hay que decir que este modelo de esta planta de tratamiento de desechos sólidos y líquidos exitosamente se ha mantenido en los parques del IRTRA. Y bajo tu asesoría, si alguien tuviera el interés, pues es justamente ese proceso, de manera en que el Parque de Reu, al menos, que es la planta que yo conocí, sí, trata todos los desechos, donde el tema de educación y formación y concientización se hace de una manera tremendamente sostenida, permanente, pero amigable, ¿verdad? O sea, la gente ahí se para desde los basureros y todos esos desechos ya clasificados llegan a esta planta de tratamiento que sigue funcionando y que permite además ser sostenible porque los plásticos se venden, el material, el vidrio y la lata se recicla y todo el compostaje se maneja para el abono de los parques, así que es un sistema virtuoso que podríamos ir implementando de a poquito, digamos, en pequeña escala, como Alameda Norte, en los diferentes municipios de este país, que deberían ser como el paso inicial para poder efectivamente salir de este problema enorme del manejo adecuado de los desechos o inadecuado para que sea adecuado. Pues ya que estamos hablando de desechos sólidos, en este caso principalmente, tú sí sabes que ese diseño lo hizo este servidor. Claro, así es. Pero no solo lo hice yo, sino que se basó en Alameda Norte. Son cámaras cerradas para el compostaje y en este caso cerradas, ¿por qué? Porque lo que se trata es de almacenar los desechos sólidos orgánicos, sí, biodegradables. Biodegradables. Y en todo caso tiene zanjas en el piso. Para los lixiviados, los líquidos. Lixiviados, sí, y entrada de aire. Eso. Frío. Y darle vuelta, no, es maravilloso. No, te evitas 12 a 15 volteos a lo largo de cuando lo haces al aire libre y todo lo demás, porque
hay un tiro de aire porque está cerrado y tiene extractores. Ese es el diseño. Ahí está el ingeniero hablando. Pues fue mi tesis doctoral que yo la hice en México y la trasladé aquí de una vez. Bueno. Pero también he realizado más de 25 estudios. Claro. Y te digo, se ha quedado que solo uno lo hizo, además del IRTRA, que es Rabinal, pero duró 12 años y ahorita los cambios administrativos es que qué difícil nuestro país para sostener los proyectos, pero hagamos un pacto aquí, vamos a llevarlo adelante en la ciudad de Guatemala, como debe ser. Mil gracias, Pepino, de verdad, pues como siempre un gusto, un aprendizaje permanente y además muy entretenido hablar con César Pepino Barrientos. Muchas gracias. Y eso que no usamos algunas palabras que a veces usamos. Hoy no censuramos. Para que no se duerman los alumnos. Gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Chao.